Los periodistas. Los periodistas. Saludo a mi amigo Humberto Aguilar Coronado, político, militante de Acción Nacional desde hace muchos años. Desde jovencito lo recuerdo pegando propaganda política con engrudo ¿Qué tiempos y aquellos? parados en las esquinas ahí promoviendo la adhesión a su partido, el PAN. Esta entrevista tiene como objetivo intentar descubrir en un militante de muchos años, alguien que ha sido senador, que ha sido funcionario público en el orden federal, de los pocos poblanos que ha llegado al orden federal en muy buena posición, subsecretario de Gobernación, gente que ha estado en cargos del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y que de pronto, me imagino que este vaivén de la política te va situando en una serie de concepciones de la vida interna de tu partido y de lo que está pasando al interior de tu partido, que solo ustedes, los que están dentro, los que lo viven, quienes lo sufren, pudieran hablar algo de esto. Y mi intención es descubrir qué le está pasando al PAN, por qué el Partido Acción Nacional de pronto sufre una derrota tan impresionante en el orden nacional y en el orden local, Beto. Sí, un gusto saludarte, Jesús Manuel, y a todo el auditorio. Pues sí, son momentos difíciles que pasan. Tengo 42 años militando en el Partido Acción Nacional y quizá este sea el momento más difícil que tiene el partido. Yo me crié en la oposición, milité 18 años en la oposición y después de 18 años fuimos gobierno. Y entonces estuve en el gobierno los 6 años del presidente Fox y luego en el gobierno de Calderón fui senador de la República y luego en la elección donde Josefina Vázquez Mota era la candidata, perdemos la presidencia de la República y vuelvo a estar en la oposición. Entonces, la verdad es que es difícil ver a un partido Acción Nacional con la posibilidad de levantarse después de lo que nos sucedió el pasado domingo 2 de junio, fecha en la que pues, nos pasó, como dicen coloquialmente, el tráiler por encima y ni siquiera le vimos las placas, Ni siquiera. ni siquiera, ¿no? Entonces, el partido tiene que reinventarse. Yo, como tú sabes, soy un fiel seguidor de Carlos Castillo Peraza porque lo conocí, de Manuel Cloutier porque lo conocí. Y aunque leí de Manuel Gómez Morín y por supuesto la obra de Efraín González Luna, los fundadores del Partido de Acción Nacional, leí sobre Chris Lipp, que es una guía parlamentaria pues, de primera línea para todos los diputados del PAN. La verdad es que Carlos Castillo Peraza fue el que, digamos, forjó parte de mi ser y mi sentir en el Partido de Acción Nacional. Así como don Manuel Díaz Cid fue, digamos, un maestro para mí en mi formación académica para la política, yo creo que Carlos Castillo Peraza fue mi guía para la formación partidista para la política. Y entonces Carlos decía, tenía una frase muy interesante que decía que había que volver a los orígenes, ¿no? Y los orígenes pues se habían olvidado durante mucho tiempo en el Partido Acción Nacional, a tal grado, y a mí me daba mucha risa, que los nuevos que llegaban, o los nuevos que llegaron en su momento, eh, entremezclaban frases de los fundadores del Maquío, de Diego Fernández de Ceballos, y entonces al Maquío le atribuían frases de Manuel Gómez Morín y a un tal Manuel González Morín le atribuían algo de Manuel Gómez Morín cuando pues no tenían ni idea porque no han leído los documentos del Partido de Acción Nacional. Entonces, pues esto te lleva a ver
que la defensa de los principios del PAN no está siendo dada de la manera en la que se debe dar. Y hoy por hoy, con la excusa de abrir el partido para nuevas ideologías y nuevos zonas, se olvidan de los orígenes. El otro día que una diputada local votó en contra, votó en abstención el tema de lo del aborto, el periodista me dice, es que este, es una doble moral la que tienen el PAN, no sé qué, no sé qué. Le dije, mira, aquí el PAN no fue el que se equivocó, porque el PAN, sus principios dicen que nosotros defendemos la vida. Nosotros en el PAN no nos equivocamos. El PAN se equivocó al designar a esa diputada que no defendió uno de los principios básicos del Partido Acción Nacional, ¿no? Y entonces se la pasan hablando que es el bien común y que la solidaridad y la defensa de la familia, pues sí, pero nada más de dientes para afuera y no en una defensa férrea de lo que debe hacer. Nosotros estamos ubicados en esa parte del espectro político y nosotros no hemos perdido elecciones por faltar a por no defender los principios, hemos perdido elecciones por lo que se está dando al interior del Partido de Acción Nacional. ¿Podrías decir o podríamos tomar como una premisa que el PAN ha perdido, ha cedido espacios por sus propias decisiones, por los errores cometidos hacia el interior, por olvidarse de los orígenes, como dijiste en un inicio, Beto? Sí, por supuesto, y se abrieron las puertas a gente que no enarbolaba los principios del PAN. Acuérdate la gran discusión. Yo he vivido cismas importantes en el Partido de Acción Nacional. Por allá del 89, tú te acordarás, esa corriente que se formó al interior del PAN, que era el Foro Doctrinario y Democrático, encabezado por González Mal, por Jesús Bernardo González Bati, Schmal, mi tocayo, sí, efectivamente. ajá, Bernardo Batis, Batis, José González Torres, ¿no? Y se correcto. decían los defensores de los principios básicos del Partido Acción Nacional. ¿Y dónde terminó? Jesús González Schmal fue después diputado por otra fuerza política. Bernardo Batis es hoy un militante reconocidísimo de Morena. Y bueno, pues don José González Torres ya murió, pero él no hubo tiempo para que se fuera a otros lados. Entonces, ese cisma fue al revés. Reclamaban la vivencia de los principios y se alejaron de los principios del Partido Acción Nacional. Y los que nos quedamos, seguimos defendiendo los principios del PAN. Eh, Aunque pues, todo el mundo lo sabe, ¿no? Un resultado electoral obedece a un asunto multifactorial. Y ahora parece que se sumaron todos para perder. Pero esta suma de errores no se pudo prever, no hubo una inteligencia, no hubo alguien que advirtiera de los riesgos que se corrían al estar aceptando militantes o proponiendo candidatos que no garantizaban el deber ser de un partido que se distinguió siempre por sus valores éticos, por su moral. Sí, evidentemente. Mira, en el momento en que se apropian de las candidaturas para sus cuates, para darle sus cuotas, en ese momento pierdes la posibilidad de proponer a los mejores candidatos o candidatas porque son tus cuates. Realmente eso fue lo que ha pasado durante varias elecciones. Y yo recuerdo que antes para ser consejero nacional, para ser candidato, tenías que pasar un examen de conocimientos del partido, de conocimientos generales de historia, de política. Hoy no, hoy ya se da solamente la designación. Y me da mucha risa que los que nunca participaron en una contienda interna hoy reclaman que la vida interna del Partido de Acción Nacional debe regresar a ser vía democrática mediante las elecciones internas.
me da mucha risa porque nunca participaron, fueron producto de las designaciones. Yo que viví muchas veces la contienda interna, afortunadamente cuando contendí, gané, sé ganar elecciones, pero también he perdido elecciones, ¿no? Esta situación los deja en la orfandad. No hay un liderazgo natural dentro de las filas del PAN para devolverlo a su origen o para recuperar los espacios perdidos, Beto. No, no hay ahorita una figura con ese talante. Eh, Mira, yo de verdad pensé que Ricardo Anaya podía ser esa figura, pero pues en un mes Ricardo Anaya no ha brillado en la Cámara de Senadores. Eh, es más, a él se le achaca la responsabilidad de haber votado a favor los senadores del PAN por la presidencia de Gerardo Fernández Noroña, con el argumento de que si no votábamos a favor, no nos daban la vicepresidencia y no nos íbamos a enterar de nada. Bueno, les dieron la vicepresidencia y el vicepresidente no se entera de nada. Solamente la mayoría indolente decide las cosas y al PAN lo pelucean, lo hacen a un lado. Entonces, pero pierdes esa identidad cuando la gente te cuestiona y te dice, pero ¿cómo votaron a favor del impresentable de Fernández Noroña? ¿No? ¿Cómo es que llegan al poder personajes como Ricardo Anaya o como Marco Cortés o como aceptar en las filas del Comité Ejecutivo Nacional del PAN a personajes como Euquid Castañón? ¿Qué les pasó? ¿Cómo se les fue? ¿No hubo filtros? No, no hubo filtros y bajo el pretexto de que se sabía ganar elecciones, entonces pues apantallaron ingenuos, ¿no? Y les abrieron los espacios. Me parece que el Partido de Acción Nacional siempre se distinguió, y tú lo recordarás, ¿no? Por ser el partido de la gente decente, el partido de la gente honorable, el partido del testimonio, el partido que tenía buenos principios y tal. Pero con escándalos de corrupción que hubo al interior de los gobiernos emanados por el voto hacia el PAN, la verdad es que ya no somos distinguibles. Y entonces el presidente acuñó esa expresión que nos debilitó fuertemente al poner que éramos el PRIAN, ¿no? Y no se equivocó. Y no se equivocó, nos descalificó totalmente, totalmente. Y entonces cuando vienen este tipo de decisiones cuestionables, de votar a favor unas cosas y otras no, se empieza a debilitar una fortaleza que tenía el Partido Acción Nacional. Si los analistas políticos, de verdad, con seriedad, vieran cuánto se parece más Morena al PRI del pasado que el PAN con coincidencias en el presente con el PRI, verían que la verdad es que lo que se debió acuñar es esa palabra de primor, ¿no? El PRI y Morena, que son lo mismo, pero como dicen los jóvenes, reloaded. A mí cuando me dicen, oye, entonces volvemos a... Hay un retroceso de 35, 40 años. Les dije, efectivamente, pero peor, porque por lo menos en el pasado se respetaban a las instituciones, se trataba de construir instituciones. Ahora de lo que se trata es de destruir instituciones y solamente obedecer al caudillo tropical, ¿no? La impresión que da es que hace 40 y pico de años que tú entraste, ibas contra un titán, ibas contra un ejército superpoderoso y al cabo de los años, tú y muchos otros panistas de tu época, de tu generación, lograron conformar una fuerza política que les permitió ganar elecciones primero en el orden urbano, en la ciudad y después en lo federal y después junto con Fox y otros factores que tuvieron que ver ahí, ganan la presidencia de la República. Y lo repiten con Felipe Calderón. Y en este momento, si volteamos los ojos,
el PAN es exactamente como cuando entraste a militar en el partido. Peor, porque Peor todavía. peor, porque cuando entré a militar en el partido, había una sed de triunfo. Había esa generación que entramos en los 80 al Partido de Acción Nacional, queríamos ganar elecciones, pero evidentemente respetando la ley y los procesos y no ganar a costa de lo que sea. Porque nosotros nos enfrentábamos a una poderosísima maquinaria que utilizaba recursos públicos, Sí, que sí, sí, sí. utilizaba a los funcionarios Que gubernamentales, controlaba la Comisión Nacional Electoral, que controlaba los tribunales electorales. Bueno, no lo sabía, pero controlaba también a controlaba los desde medios, la Secretaría de Gobernación, el IFE, etcétera. y controlaba también a los medios de comunicación con amenaza Sí. constante. Este, Hay historias. hay historias, ahí no Hay historias. comentaremos, pero tú y yo sabemos de muchas Sí. historias de estas, ¿no? Y ahora el PAN me parece que no tiene rumbo. O sea, el PAN no sabe para dónde va. Si tú escuchas el discurso, por ejemplo, de Jorge Romero es, vamos en la unidad para reconstruir, sí, está bien, pero ¿cuál es el objetivo central de los próximos años del Partido de Acción Nacional? ¿Volver a controlar el padrón? ¿Volver a presentar candidatos que no pueden presumir triunfos? Digo, a mí cuando me dicen, es que otra vez tú, les dije, a ver, ahí están los resultados, yo ya he ganado 3 elecciones, esta elección fui el candidato más votado, fui el candidato que perdió por menos número de votos. Bueno, pues nos pasaron encima y fue un asunto en donde perdimos todos. No fue, se repitió el esquema, tú lo recordarás, de 1997, cuando siendo Bartlett gobernador, nos ganó los 15 distritos federales y en donde también se decía que yo iba a ser el único que iba a ganar, porque todo hacía ver que iba a ganar, pues no, pues me ganaron en las últimas casillas. Es increíble que ahora, por la prostituida que se le dio al manejo de los procesos electorales al interior del partido, es increíble que no tengamos material humano suficiente. Primero, para candidatos y segundo, para representantes de casilla. Cuando antes lo primero que nos formábamos era para cuidar casillas. Yo la primera vez que cuidé casilla fue en 1983, en donde en teoría ganamos la elección con Ricardo Villescalera. Sí, fue una elección sumamente reñida contra toda la fuerza electoral de Guillermo Jiménez Morales, que tenía en sus haberes a personajes como Efraín Trujeque, ¿no? Que Exacto. eran los mapacheros, los responsables de toda esa serie de cuestiones de cruzar los votos en el transcurso de la noche y Se llegar a llama las Murfín urnas Patraca, y ¿no? rellenarlas. No, Patraca todavía no estaba, ese ya llegó muchos años después con Bartlett. No, yo te hablo de la elección que me hablas, me tocó vivirla muy de cerca, verla, vamos. Pero quisiera pensar en que cuando ustedes llegan al poder, pierden el rumbo, o sea, asumir el poder los hizo perder el rumbo, la esencia, y entonces empezaron a recibir a cualquiera de los que llegaban con tal de mantener el poder y se olvidaron de la militancia, de la ética, de la moral, ya no te digo de las buenas costumbres, Mira, o se generaron cacicazgos al interior del partido para evitar que otros grupos o que la militancia decidiera hacia dónde ir. sí, eso pasó. Mira, todavía en el gobierno del presidente Fox no fue tan claro el asunto, porque de verdad el presidente Fox respetó al partido. El problema fue con el gobierno de Calderón, que teniendo la presidencia de la República, quiso controlar al Partido Acción Nacional desde dentro. Y por eso impuso a 3 presidentes nacionales, Germán Martínez, César Nava y no me acuerdo quién era.
Pero Germán parece que está en un regreso de sus orígenes, ¿no? Como que entendió que el haberse pasado a el grupo que le llamaron en aquel momento entre los senadores, el grupo independiente o algo así, y después pasarse al gobierno de Morena, pues ahí todo el mundo se decepcionó de cómo también Germán Martínez, esto y lo otro. Pero Germán, junto con otra serie de personajes en su momento, cuando Rafael Moreno Valle Rosas, que creo que es un personaje que tendría alguna responsabilidad en lo que hoy está pasando. Sin duda alguna. Yo lo comenté cuando desafortunadamente murió en un accidente él con su esposa. Yo dije que evidentemente sentía mucho lo que había pasado, pero que ese hecho decidió que los que no eran panistas se fueran del PAN y que los que no eran poblanos se fueran de Puebla, porque aquí nos llenamos de gente de la Ciudad de México para los puestos públicos y nos llenamos de no panistas para los puestos incluso partidistas. Germán cuando se fue, esa anécdota te lo cuento porque no es una infidencia, me habló y me dijo, Tigre, no quiero que me entiendas, quiero que me comprendas. Y le dije yo, creo que estás cometiendo un error. Y el error también fue del PAN, que no lo tomó en cuenta cuando le habían prometido ser tomado en cuenta. Y por meter a otra persona, quizá con menor talento político, pues, López Obrador identifica las cosas como un buen cazador, lo invita y lo mete a la lista nacional de senador de la República. Evidentemente se equivocaron en el PAN. Y evidentemente se equivocó Germán, porque Germán es un hombre culto. También él, digamos que se formó con Carlos Castillo Peraza y sabía perfectamente que esto no iba a terminar bien. A lo mejor sí le creyó a López Obrador, como le creyeron muchos y se equivocaron. ¿No te acuerdas? En esta serie de fracasos o en esta nueva realidad del PAN, ¿qué tanta responsabilidad le corresponde a la actuación, a la manera de ser de Felipe Calderón, Beto Aguilar? Yo creo que tiene una gran responsabilidad por eso, porque se quiso apoderar del partido. Yo siempre comento una frase de Felipe, cuando estaba siendo candidato a presidente del partido, dijo, hay que ganar el gobierno sin perder el partido. Y sonaba muy bonito. El problema es que cuando ganó el gobierno, él no quiso perder el partido y no dejó al partido desarrollarse de manera distinta. Y Felipe Calderón puso la lista nacional del Senado siguiente a que yo terminé el Senado de la República, la hizo Felipe Calderón. Hizo senadores a Cordero, a Javier Lozano, A sus cuates, exactamente, a este abogado, a ¿cómo los se que llama? le iban a proteger, a los que iban a jugársela con él. Pero esto es un estilo del político priista. O sea, esta manera de ser de los políticos mexicanos está acuñada de alguna forma en el estilo priista. Sí, López Obrador hizo lo mismo. exactamente, porque una vez que llegan a tener el poder, quieren tener el poder absoluto. Y no siguen la filosofía política que quien tiene el poder lo puede perder, pero quien tiene el poder absoluto lo pierde absolutamente, por cualquier circunstancia. Y los ejemplos en la historia pues se han dado, pero no los quieren ver. Y en lugar de tomar decisiones de manera clara, de manera detallada, pues, vaya, yo por ejemplo, si no hubiera sido senador de la República, en el gobierno de Calderón no hubiera tenido cabida, porque yo me la jugué con Santiago Krill y eso Felipe Calderón nunca me lo perdona. Hasta la fecha no nos hablamos. Entonces, si tú basas tu actividad política y ejerces el poder con rencor y para controlar, me parece que no puede terminar bien el asunto.
Pero Felipe Calderón fue formado también en las ideas de Castillo Peraza. Mira, él tenía más la formación de su padre. También fue uno de los fundadores del PAN, don Luis Calderón Vega. Este, un hombre talentoso, por supuesto. Y bueno, luego se juntó con Carlos Castillo Peraza también, pero Carlos Castillo Peraza pues publica una carta que le hizo, donde Carlos le dice, te desconozco prácticamente, Felipe. Sí, sí, me acuerdo de esa carta que trascendió en el Excelsior, creo, si no mal Exactamente, sí, recuerdo. sí, Bueno, yo he leído cosas, discursos de Carlos Castillo Peraza y me parece una gente verdaderamente talentosa. claro. Un hombre que lo debían tener como referencia, no los panistas, sino los políticos en términos generales, por su sentido tan humanista, ¿no? Tan humanista, pero tan realista. Sí, a ver, hace muchos años en una entrevista que no salió publicada con Mario Bracamonte, ya no la hice, ya no me autorizó a que la publicara, pero Mario ahora anda, se le olvidan las cosas, trae un problema ahí. Entonces, pues, yo ya lo puedo decir porque ya no se acordará lo que me dijo, ¿no? Pero Mario Padre me decía en una reunión, en una comida, que el problema era que los poblanos, hablando en concreto de los poblanos, de Ujú. la gente que había participado en la fundación de la UPAEP, por ejemplo, ¿no? De esa corriente. Me decía, el problema de esos amigos, así se refería, es que quieren el poder y se han olvidado de los pobres, del pueblo. Eso me lo decía Mario Bracamonte hace muchos años, ¿eh? Todavía no ganaba López Obrador, todavía no aparecía con tanta fuerza López Obrador ni nada por el estilo. Y me dice, y lo que no se acaban de dar cuenta es que el poder corrompe. ¿Qué piensas de eso? ¿El poder corrompe? Sí, yo creo que sí. Desafortunadamente, es la miseria humana la que al llegar al poder suceden ese tipo de cosas. Eh, yo, cuando entré a la política, entré para tratar de mejorar las condiciones de este país y evidentemente alejarme de la corrupción y todo eso. Creo que lo logré, creo que tengo un nombre, pero al mismo tiempo me siento lastimado por todos aquellos que en nombre del PAN se hicieron millonarios, en nombre del PAN pisotearon los principios de doctrina del PAN y en nombre del PAN quisieron controlar algo. Entonces, O me sea, parece, la traición interna se ha dado en función de esto que tú estás diciendo. por supuesto que sí, se traicionan los principios del PAN. Digo, pues hay ejemplos, muchos ejemplos, de personas que solo tienen una trayectoria en el partido de 6 años en puestos gubernamentales y que es inadmisible creer que con su sueldo pudieron hacer ese tipo de fortunas. Muchos ejemplos hay. Un día te pregunté en el programa normal de los lunes si el PAN tiene dueño. No, no sé, pero sí hubo o hay dueños del PAN. Sí, mira, el discurso ahora de una de las candidatas a presidir el partido está llegando a muchos militantes porque habla de esto, que los dueños del PAN ahora son los que controlan los padrones, ¿sí? Y entonces, pues el acuerdo ahora es que pactas con los líderes estatales, que son la autoridad en el Estado, para que el día de la votación pues se inclinen hacia una u otra opción. Y no hay posibilidad, digamos, que se viva una democracia interna y transparente, ¿sí? Entonces, el problema es que ya hay un desprestigio total de los padroneros que se les llama en el Partido de Acción Nacional, pero que además siguen siendo los mismos, ¿no? En Puebla, por ejemplo, ¿quién fue el dueño del partido del 2010 al 2018? Pues Rafael Moreno Valle.
Después que, pues el partido lo controlaba Marcos Castro. ¿Y ahora quién quieren que lo controle? ¿Adán Domínguez? No, Entonces, no sé si lo que te voy a proponer te meta en un problema o te... vamos, no quisiera que te metieras en una bronca por la pregunta que voy a hacer, pero es que se me antoja mucho preguntarte. eh, Lalo Rivera sabía desde antes que iba a perder y negoció esa derrota con las posiciones que tuvo. Me lo contó un panista crítico al interior de tu partido, que creo que hasta lo van a expulsar o ya lo expulsaron, no sé qué, pero me decía este cuate, dice, mira, porque es hombre, me decía, mira, es que Lalo metió a su mujer como candidata a diputada federal plurinominal por encima de muchísimos militantes que merecían esa posición. Metió a su sucesor, ahora Adán Domínguez, lo propone para ser el presidente del Estado en el PAN. Metió a Marcos Castro, que todo el mundo lo identifica con su grupo como diputado local, también plurinominal, sin ningún problema en nada. Metió a su secretaria, metió a no sé quién como regidor. O sea, me leyeron 5, 6, 7 nombres, me dijeron, estas fueron las posturas que negoció Lalo Rivera con Xóchitl Gálvez y con Marco Cortés para aceptar ser el candidato a gobernador. Por eso no decidía ser o no ser, porque como candidato a la presidencia municipal hubiera ganado. Y entonces, este interés también arrastró a los demás. Pudiera pensar sí, eso, sí, Beto. mira, yo no estoy tan seguro de tu afirmación de que si hubiera ido a la reelección hubiera ganado, ¿eh? A mí me parece Ah, que ok. si hubiera ido a la reelección, pues igual le pasan por encima y hubiera sido peor para él. Yo no sé, yo no estuve en ninguna reunión donde se pudo haber negociado esto sabedor de que iba a perder. No lo sé, no me lo puedo afirmar, pero los hechos ulteriores, pues por lo menos te generan una suspicacia terrible, ¿no? Porque pues, las posiciones ahí están. Por eso yo he insistido, por ejemplo, que para la nueva dirigencia, primero que se comprometan a no aceptar ser candidatos plurinominales en los siguientes dos procesos electorales. ¿Cómo sería esto? Dame un Que, ejemplo de esto. vaya, que el presidente y el secretario general del partido no puedan jugar la candidatura dentro de 3 años plurinominal. Si quieren, que pidan licencia y se vayan a jugar una candidatura de mayoría. Número dos, todas estas personas que mencionaste, la esposa de Lalo, Genoveva, que es pluri, esta niña diputada local que era muy cercana a Lalo, Marcos Castro, Rafael Micalco, todos los que tienen posiciones plurinominales, que se comprometan a que en la siguiente elección no van a buscar la reelección por esa vía, que vayan y O sea, jueguen que una si son candidatura. dirigentes, se aguanten como dirigentes y que no vayan Claro, a negociar. claro, Ujú. claro, en su favor, ni para ellos ni para sus familiares, ¿eh? Y dos, los que tienen ahorita puesto de representación política plurinominal, se comprometan a jugar la calle dentro de 3 años, porque se supone que esos van a ser los liderazgos reconocidos del PAN, porque van a tener reflector, tienen posición en diputados federal, en diputados federales, diputados locales, regidurías, que salgan a la calle ellos a enarbolar los principios de doctrina del PAN. Eh, Visto así, a toro pasado un poco, sin fecha de por medio, tiene salida el PAN, puede volver a ser el partido líder de la sociedad media, de la clase media, hasta donde el haberse relacionado con el sector empresarial, un determinado sector de la iniciativa privada le cerró las puertas con la sociedad. Una encuesta que publicó hace unas semanas ECNOL, el país ECNOL, refleja datos asombrosos sobre el porcentaje de militantes o de panistas que habían pensado en votar por el PAN
que aceptan a Claudia Sheinbaum, el 70% más o menos. No sé si este 70% refleje realmente una militancia o simplemente sean simpatizantes del PAN, pero ¿hasta dónde figuras como Claudio X González, figuras como las familias que algún periodista colega bautizó en Puebla como las familias custodias del Partido Acción Nacional, frase que creo que se le debe a Luis Paredes, creo, no estoy muy seguro, ¿hasta dónde esto alejó a la sociedad civil tradicionalmente seguidora del PAN a no votar por el PAN, Beto? O a Mira, no salir a votar por el PAN. yo creo que ese es un dato erróneo, porque yo te pongo mi caso. En el 21 yo saqué 80,000 votos y gané por 10,000 votos de diferencia. Ahora en el 24 saqué 2,000 votos más, es decir, 82,000, y perdí por 19,000 votos. A mí me parece que el voto del PAN se conservó, pero no fue suficiente para ganar. Y a la pregunta de que si el PAN tiene futuro, Carlos Castillo Peraza, para nombrarlo nuevamente, decía que muchas veces había leído el epitafio del PAN y que el PAN se mantenía. Y yo que llevo muchos años en esto y no solamente la política práctica, tú sabes que a mí me gusta leer, enterarme de Y cómo escribir, tienes varios libros escribir. publicados. Exacto. Sé que los ciclos políticos son cambiantes y esto no es para siempre. Hay mucha gente en el PAN que creyó que el poder lo íbamos a tener siempre y por eso pusieron a Josefina de candidata, ¿no? Y por eso Ricardo Anaya se autopromovió como candidato a la presidencia de la República. No, los ciclos políticos son cambiantes. La política es tiempo, espacio y circunstancia. ¿Estaré yo dentro de unos años en el tiempo, en el espacio y en la circunstancia? Es algo que no puedo saber. Y muchos, y bueno, no muchos, todo el mundo no lo puede saber. Tú puedes proyectar, pero pasan en el camino hechos supervinientes que te modifican radicalmente este tema. Mucha gente le apostaba a que Andrés Manuel López Obrador se iba a morir antes de terminar su gestión, antes de la elección. Pues los que le apostaron a eso se equivocaron. Llegó, está llegando al final de su gestión. Muchos le apuestan a que se vaya a su casa a descansar. Pues quién sabe si lo vaya a hacer. Y yo lo dije, ganamos la elección en el 2000 con Vicente Fox y antes de tomar protesta Vicente Fox como presidente de la República, murió Carlos Castillo Peraza. Sí, sí, sí. Entonces, En yo sí, Alemania, ¿no? en Alemania, yo siempre he pensado que Carlos Castillo Peraza no solamente le hizo falta al PAN, le hizo falta a la alternancia política en este país, como una voz sensata, como una voz crítica, como una voz fuerte y que no tuvo miedo de enfrentarse en el discurso, pues, en la interna y en lo externo. Si hubiera estado Carlos Castillo Peraza, quién sabe qué hubiera pasado. Es entrar a la suposición, pero sí me parece que le hizo mucha falta la transición a la alternancia. Y Maquio también. Ok. O sea, Maquio cuando muere en el 89, nadie esperaba que Maquio muriera. Es más, a mí cuando yo estaba en Mazatlán, lo estaba esperando. Yo iba a ir por él al aeropuerto y cuando llegan a avisarme que Maquio se había matado, dije, ¿cómo? ¿Qué se cayó el avión o qué pasó? No, un accidente automovilístico, fíjate. Estuvo en el tiempo, en el espacio y en la circunstancia equivocada, mi querido Manuel Putir. ¿Qué hay sobre la repetición de los grupos en el PAN, los que se fueron, que regresan? Cecilia Romero, por ejemplo, fue una agente muy importante en un determinado momento. Que estuvo como director en la Coparmex, ¿cómo se llama el peloncito? Este,
Luis Felipe Arau. Luis Felipe Bravo. Eran personajes de hace 30 y algo de años. Y de Ujú. pronto sus nombres vuelven a reciclarse y pareciera que a ellos los desplazaron los Marcos Cortés y los que hoy día están en activo. Hay esta posibilidad de recuperación de los espacios de lo que hoy se llamarían los viejos panistas, Beto Aguilar. Mira, yo creo que es un asunto simplemente referencial, Ujú. eh, para mostrar una fotografía en donde se toma en cuenta a lo que en un tiempo se consideró como las vacas sagradas, ¿no? Este, qué bueno que los tomen en cuenta, pero pues ellos no son dueños de votos, tienen su voto y sin duda es un voto muy importante, pero no mueven masas. Luis Felipe fue un referente en el discurso del PAN. Fíjate que él pudo haber tomado esa posición de liderazgo ideológico, pero pues no. Este, Adriana Dávila, por ejemplo, porque estos que mencionas fueron invitados por Jorge Romero, pero Adriana Dávila trae ahí a un militante del PAN que ha sido crítico siempre, Alberto Cárdenas González, que fue Alberto Ah, Cárdenas, que claro, el de Jalisco. fue gobernador de Jalisco. Claro. Pero también trae a Fernando Pérez Noriega, que era o fue diputado federal en dos ocasiones. Fue parte muy cercana al equipo de Calderón. Y bueno, pues luego Calderón también lo hizo a un lado. Este, son fotos buenas al interior del PAN. Son fotos que no le dicen nada a esa sociedad a la que queremos conquistar. Qué interesante. ¿A dónde te ves en este escenario? Mira, yo tomé la decisión de alejarme de la política partidista sin renunciar al PAN, porque me parece que sería una incongruencia de mi parte renunciar al PAN cuando he criticado tanto a todos los que se han ido del PAN, ¿no? Yo creo que soy un deudor del PAN. El PAN me dio oportunidad de irme a formar ideológicamente y fíjate, qué curioso, a Venezuela, cuando Venezuela era democrática y tenía un instituto de formación demócrata cristiana extraordinario. Me dio la oportunidad de crecer profesionalmente el partido, me dio la oportunidad de tener la representación del PAN en el orden local, en el orden eh, federal, y por supuesto los cargos públicos al interior del Partido Acción Nacional. Por eso no me puedo ir. Pero también yo creo que es momento de dar el consejo, es momento de escribir, es momento de abrir la puerta para ver si es cierto que los que quieran tienen esa fuerza que nosotros tuvimos para llegar al poder. Este, Porque imagínate tú, si este proceso dura 18 años, yo cuando entré duró 18 años desde que entré a militar al PAN. Si pasan otros 18 años, no, hombre, yo ya no voy a tener la edad de Bartlett y pues, no, para andar dando vergüenzas, es como él, no hay manera. Pero sí militando en el PAN. Eh, ¿cómo te cayó? Creo que lo platicamos en corto, el anuncio de la salida de Paco Fraile para tomar un camino, según él, al margen de su militancia, pero sin dejar de hacer política. Hasta el momento yo no he visto todavía si ha hecho algo. No, Yo no he tampoco visto. Quizá lo está haciendo y es secreto. No nos enteramos. Pero sé. Mira, a mí ¿te, te me parece las- correcto que militantes de tantos años como Paco, no sé si haya otros, acuerdo el primer gobierno municipal panista que encabezó Gabriel Hinojosa, que no militaba en el PAN, pero lo rodearon en el PAN, Humberto Aguilar Coronado, Francisco Fraile, Jaime Zurita, Alfonso Vicente, Carlos Montiel, padre, que ya falleció, Alfonso Vicente también ya falleció, Alejandro Serrano, muchos otros, y Bernardo Mir, muchos otros. que acaba ¿Perdón? de morir, Bernardo Mir, por ejemplo, que también acaba de morir, que en paz descanse. ¿Bernardo qué? Bernardo Mir, un abogado. No, ese no me acuerdo. Sí, me dolió mucho la salida de Paco,
en estas condiciones, porque una semana antes coincidimos en un space de esta nueva forma de platicar en Twitter, ¿no? Estos conversatorios que se dan. Coincidimos y me escribió en privado y me dijo, gracias por tu aportación en este momento político. Y le dije, compadre, tú y yo, como los más veteranos en el partido, debemos, más bien tenemos una gran responsabilidad de conducir este proceso para que salga bien. Y a los 8 días renunció al Partido de Acción Nacional. Entonces, Muchos de quienes te conocemos de años atrás, cuando eras líder estudiantil en la UPAEP, cuando eras deportista, sigo es- siendo. Aquí está, cuando tenías menos cachetes que hoy día, papada. menos papada y de donde te salió el mote de tigre. Hubiéramos querido verte en la pelea en cargos importantes como buscar ser presidente municipal de la ciudad o buscar ser gobernador. Sinceramente te lo digo, a mí me hubiera animado mucho darte mi voto porque te conozco. Y como que de pronto yo sentí que eso de haberte ido a México, estar con Santiago Krill, a ocupar cargos muy importantes, subsecretario, etcétera, ¿te cerró el paso en Puebla? Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Es que estar a nivel nacional para después regresar a la aldea, en donde ya existen mecanismos de control en el partido, fue muy complicado. Yo busqué, porque me parece que era una buena oportunidad buscar la gubernatura en el 2010, pero el presidente Calderón decidió desde mucho antes que el candidato del PAN iba a ser Rafael Moreno Valle. Y entonces, pues no hubo. Y después intenté ser candidato a presidente municipal y pues perdí la elección interna con Lalo, que venía de ser este, presidente del partido y había Sí, controles. Y sí. bueno, él fue a la postre presidente municipal. Pero yo siempre digo que la política la tienes que hacer bajo el principio ético, pero también bajo lógica pura. No puedes tú tomar decisiones que vayan contra la lógica porque se te van a revertir. Y si las tomas contra la ética, pues te van a tachar de todo menos de ser un buen político. Y Dios sabe también por qué hace las cosas. Yo no hubiera aceptado jamás ese desplante, ese 15 de septiembre del 2010 en el Palacio Municipal de Rafael Moreno Valle a Eduardo Rivera Pérez. Ahí se notó quién era el dueño de la hacienda y quién era el caballerango. Por eso yo, qué bueno que estuve alejado de esto, porque y del gobierno de Rafael, porque a mí nadie me puede decir que yo me favorecí en el gobierno de Rafael Moreno Valle. Para nada. Pero sí sería Rafael Moreno Valle y su grupo uno de los vectores que inclinaron la derrota del PAN. Pues mira, la verdad es que hubo mucha gente que se entusiasmó con el triunfo del 2010 y y decían que lo había hecho el PAN. Pero bueno, si Moreno Valle no hubiera tenido el PAN, pues no hubiera ganado la gubernatura. Moreno Valle necesitaba el PAN. Y en ese momento, el PAN tuvo esa ilusión. La frase que él decía es, el PAN no gana solo y yo no gano solo. Bueno, es lo que pasó en el 2000 con Vicente Fox. Si Vicente Fox no hubiera tenido la fuerza y la estructura del Partido de Acción Nacional, No no hubiera gana, ganado la no gana. presidencia. Y haber entusiasmado a la ciudadanía, ¿no? Entonces, por eso te digo, en política un resultado electoral obedece a un asunto multifactorial, pero cada quien jala para su molino, ¿no? O no, pues yo, pues, a ver, yo fui el candidato más votado, ¿no? Ah, ¿por qué? Por Humberto Aguilar. No, hombre, eso es una petulancia absoluta. Tú pones un granito de arena para uno de los factores.
y hay otros que pueden sumar y otros que te pueden restar, ¿no? Entonces, ¿Algo pues, más que quieras agregar? no, no, pues agradecerte, la verdad es que tú sabes que yo sí me atrevo a hablar del Partido de Acción Nacional, soy muy respetuoso, yo no me voy a meter en esta ocasión. Eh, bueno, no me he metido nunca en la política interna del PAN. Yo contendí para diputado local internamente y gané, contendí para senador de la República y gané. Y ahora, bueno, estas dos últimas fueron designaciones. Así están las cosas en el partido. Este, yo me voy satisfecho. Mi carrera política me ha dado grandes satisfacciones. En esta elección estoy muy satisfecho por lo que hice, porque yo jugué a ganar. Yo no juego a perder. Y bueno, pues desafortunadamente se perdió y hay que reconocer que en política ganas o pierdes en una elección, ¿no? Este, y bueno, pues seguir adelante. Ahora me parece que desde el análisis político ¿Te vas a la academia? me voy a la academia, sí, 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 no Pero a la local, academia no internacional. sí, no local. Voy, por ejemplo, ahora voy a dar clases a finales de octubre en la Camilo José, perdóname, en una institución que se llama Análisis, Liderazgo, Estudios Políticos y Humanismo. Es una institución bastante interesante, pero no me pienso dedicar a la docencia. ¿Sí? Entonces, hay muchos planes y muchos proyectos. Creo que viene una nueva faceta del Tigre, que ya te iré contando poco a poco cómo nos va. Muy bien. Tanto, Beto sigamos Aguilar, como observando. siempre, mi afecto y muchas gracias por la entrevista. Al contrario, mi querido Jesús Manuel, te mando un abrazo Fuerte y abrazo. y gracias.